aquí el mantra inicial, para que ustedes lo puedan acompañar también. Ok. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Om Namami Dhanvantari Madidevam Sura Sureir Vandita Pada Padmam Loke Jarar Bhayamrityunasham Dhataramisham Vividaushadhinam. Om Shanti Shanti Shanti. Ok, entonces este es un pequeño mantra que se le hace a Dhanvantari. Dhanvantari es el dios de la Ayurveda, ¿verdad? Una forma de Vishnu también. Entonces dice, Om Namami Dhanvantarim Adideva. Namami significa yo le rindo homenaje, le hago una reverencia, ¿verdad? Saludo, yo alabo a Dhanvantarim Adidevam, que es como el primero de los dioses, como si fuese uno de los dioses más importantes. Espera. Ok. Sura Sureir Vanditapada Padman, cuyos pies, que son como un loto, son alabados por héroes y demonios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque los dioses y los demonios también se enferman. Y además, ¿por qué? Porque en la historia Dhanvantari fue el que trajo el néctar. ¿Se entiende? Entonces todos querían tomarse el néctar. Entonces todos alaban a Dhanvantari. Lo que Yararuk Vayamrityunasham. En el mundo, Dhanvantari destruye el envejecimiento, Yara, Bruk, o Rut, las enfermedades, Vaya el miedo y Mrityu la muerte. Dataram Isham Vividaushadin. Y es el que sustenta todos los remedios. ¿Okay? El que está por detrás de los remedios dándole la potencia, la fuerza a ese remedio para que haga efecto. ¿Okay? Entonces cuando uno toma una jima de coriandro, como vimos la otra vez, Dhanvantari está por detrás de esa jima dándole el efecto a esa hierba para que podamos tener el efecto. Si nos tomamos un paracetamol, Dhanvantari está ahí dentro del paracetamol para tener el efecto de nuestro cuerpo. ¿Okay? Súper. Okay. Una pequeña revisión entonces de lo que vimos en la clase anterior. Estuvimos viendo un poco de alguna así, introducción a cómo son los aspectos ideales del terreno, de la hierba, ¿verdad? Y en este asunto que se llama Dravya Kalpa, así como se denomina en sánscrito a la farmacéutica. Y estuvimos hablando sobre el swarasa, que es el jugo, kalka, las pastas, hima, las infusiones frías, y panta, que son las infusiones calientes. ¿Ok? Infusión caliente, que significa que yo no voy a hervir el agua con la hierba, sino que yo hiervo el agua por un lado y después lo coloco junto con la hierba. ¿Ok? Cuando nosotros hervimos la hierba junto con el agua, ahí viene lo que sería una decocción, ¿ok? Que va a ser el asunto de la próxima clase. En esta clase lo que vamos a hablar principalmente son de las churnas. Churna significa polvo, ¿ok? Churna, una hierba en polvo. Espérenme, parece que hay alguien que se le abre el micrófono. Ok. Súper. Entonces yo les voy a hablar sobre estas hierbas en polvo. Y esta clase es bien importante, ¿por qué? Porque estas hierbas en polvo son las que están, ¿cómo se podría decir? Son las más fáciles de adquirir,
¿Ya? ¿Por qué? Porque en polvo viene un paquete sellado, ¿verdad? O por ejemplo, yo junto unas hojas, alguna fruta, algunas cosas que recolecto y quiero hacer algún remedio, lo dejo al sol, ¿verdad? Secando, después lo muelo y tengo un polvo. O sea, es muy simple obtener remedio en polvo, hierba en polvo. La obtención es muy simple, el transporte es simple, importación, exportación, envíos, todos son muy simples. Entonces, tener remedio en polvo es algo eh, más simple que yo decirle, por ejemplo, vamos a trabajar con una decocción. Y especialmente si yo de ese polvo, el consumo de ese polvo es directo. Porque vamos a ver algunos remedios hoy día que son base para otros remedios. Pero vamos a ver otros remedios, o el mismo remedio puede ser usado como tal. ¿Se entiende? Entonces, el remedio viene en polvo, el paciente lo usa en polvo. Entonces es mucho más fácil, el paciente no tiene que hacer ninguna preparación, no tiene que hacer ningún proceso en casa, ¿se entiende? Entonces los polvos tienen esa ventaja. Y los polvos también pues, son bien potentes. ¿Ok? Vamos a ver entonces aquí yo les traje algunas preparaciones en polvo, clásicas, comunes, otras que son como del uso del día a día, para que ustedes vean, ¿cómo se puede decir? La simplicidad, las diferentes hierbas que son usadas, diferentes aspectos de la producción de estos remedios. Y en fin, vamos a hablar sobre algunas preparaciones en polvo clásicas e importantes que uno debe considerar. Como estamos en un curso corto, introductorio, no podemos hablar de todas son como, digamos así, hay como yo diría como unos 12 a 15 remedios en polvo que se usan así de forma abundante en el Ayurveda. Ok, entonces vamos a ver algunos de esos. No nos alcanza el tiempo para ver todos, claro. Ok. Bien, entonces el primero que vamos a ver se llama Dashanakanta Churna. Dashanakanta Churna es una preparación, como si fuese así una preparación eh, tradicional antigua. No es una preparación que está descrita en los textos de Ayurveda, pero sí se ocupa en el Ayurveda. Tanto que prácticamente todas las farmacéuticas, todas las compañías de farmacia ayurvédica tienen el Dashanakanta Churnam en su arsenal eh, de medicamentos en polvo. ¿Ok? Y esta Dashanakanta Churnam es lo que nosotros habíamos mostrado también en los videos ahí en el Instagram, que se usa como pasta de diente. Se usa como pasta de diente habitual, así como para una persona que dice, si yo no quiero usar más pasta de diente en mi vida, ¿puedo usar Dashanakanta Churnam? Puede, no hay ningún problema. ¿Ok? A pesar de que, claro, si uno lo piensa desde el punto de vista ayurvédico, una persona, por ejemplo, escribió en Instagram, ay, pero ¿y dónde vamos a sacar el flúor y esas cosas? Ese es como si fuese así una mirada occidental a esto, porque desde el punto de vista ayurvédico, el flúor no es importante para el cuidado de los dientes. Pero desde el punto de vista occidental, de la medicina occidental, es muy importante, ¿se entiende? Entonces ahí queda a criterio personal el uso que uno le va a dar, porque, ¿cómo se dice? Puede haber aquí algún dentista, ¿verdad? Va a decir, chuta, no, ¿cómo está describiendo mandar a usar una pasta de dientes así, así, así? Ok, la gente lo usa. Incluso yo le puedo decir una cosa, hay mucha gente en la India que ni siquiera ocupa pasta de dientes, solo ocupa ramitas de árboles para lavarse los dientes. ¿Ya? Ramitas de árboles así, y se lavan los dientes. No necesariamente van a tener la misma salud bucal que los occidentales, pero digamos así, es la realidad, ¿se entiende? Entonces, en fin, les digo esto porque algunas de las cosas que vamos a hablar aquí pueden ser controversiales, ¿se entiende? En términos occidentales. Y ahí tenemos que tener nuestro criterio, digamos así, personal y, y entender que la ciencia occidental no es la máxima verdad en salud. Porque a veces muchas personas, por ejemplo, decían así, oye, pero esto tiene un respaldo científico. No, tiene un respaldo ayurvédico. ¿Ok? La tradición de la ayurveda, los profesores lo recomiendan, está escrito en los textos de ayurveda,
Eso es el respaldo ayurvédico, pero a lo mejor no se han hecho estudios para eso. Ok, se pueden hacer los estudios después, ok, pero igual los estudios también no son necesarios y también los estudios no nos van a dar a nosotros ¿cómo se podría decir? El fundamento para usar el remedio. ¿Por qué? Porque para algunas personas el remedio le puede hacer bien y para otras personas le puede hacer mal. ¿Se entiende? Y no necesariamente significa que el remedio es bueno o malo, que es el criterio que se ocupa generalmente en la ciencia. Entonces la Ayurveda funciona de forma diferente porque la Ayurveda no es una ciencia. ¿Ok? La Ayurveda está hace miles de años en la Tierra, miles de años antes que la ciencia surgiera. Entonces es algo que es interesante nosotros saber. Pero nosotros, claro, incluso, bueno, yo soy formado en la universidad, en la medicina occidental. Entonces para nosotros ese proceso de estudio, de tener el paper, de tener la evidencia científica, que es la base de la medicina actual, eh, es importante para ese medio, ¿ok? Pero ahí es cuando nosotros tenemos que tener sí, la apertura de corazón, de mente, de entender que no necesariamente algo me va a ayudar para mi salud si es que tiene evidencia científica o no, ¿ok? Hay muchas cosas incluso en la medicina occidental que no tienen evidencia y que se ocupan, pero bueno, eso es otro asunto. En fin, entonces Dashana Kanti Churna. Entonces, Dashana significa los dientes, ¿ok? Y canta en la garganta. Entonces, esta churna, esta medicina en polvo ayuda al cuidado de los dientes y también, como se fuese así, de la garganta, de la orofaringe, ¿ok? Ok. Vean los ingredientes que tiene esta preparación. Entonces, yo puse aquí primero los más disponibles para nosotros quizás y después algunos menos disponibles. Son varios ingredientes, ¿ven? 15. Entonces, primero, eh, regaliz, pimienta larga, que es el pipalí, ¿ok? Que ya la voy a mostrar un poco más. Pimienta negra, nuez moscada, el maciz, ¿conocen el maciz? Que es la cáscara de la nuez moscada. Yo les puse una foto aquí, miren. Esta es la nuez moscada. Así viene como como una fruta, como un caparazón por afuera y después tiene como una tela. ¿Se ven esa tela roja? Ese es el maciz. Está bien descrito en la Ayurveda y muchos remedios lo usan, este maciz. Ese maciz se vende bastante, se vende como condimento para la, para la cocina, para la culinaria, pero tiene propiedades muy interesantes, ¿ok? Y lo que nosotros conocemos como nuez moscada es esta cosa café que es la nuez adentro, ¿se entiende? Entonces, por eso que aquí está descrita la misma hierba, pero digamos así, son las diferentes partes, ¿se entienden? Las diferentes partes. La nuez como tal y esta telita roja que viene por fuera, que es el maciz. Después el clavo, ok, clavo de olor, el cardamomo, canela, esos son todos sustancias así, muy abundantes en nuestro país, ¿se entiende? Incluso en la cocina, ¿se entiende? Pimienta, nuez moscada, cardamomo. Ok, la pimienta larga es un poco más difícil de encontrar, pero se vende abundantemente en internet, en los lugares, en, ¿cómo se dice? Tiendas de la India o lugares así de medicina natural, se encuentra. ¿Ok? Después dice aquí alcanfor. Ojo, cuando dice alcanfor, no hay que pensar en el alcanfor artificial que actualmente se vende. El alcanfor es un árbol, ¿ok? Y ese árbol tiene una resina, ¿ok? Y es el que se ocupa, el alcanfor natural. Eso está escrito en varias preparaciones y en varios lugares en la Ayurveda. Pero ¿por qué le digo esto? Porque el alcanfor actual que se vende, que son así como viene en polvo o viene en tableta, ese no es apto para el consumo, ¿ok? No es apto para el consumo. El regaliz, ¿cómo se dice? Es bien abundante. Lo que pasa es que en Chile como que se volvió menos abundante, pero eh,
El regaliz se usaba mucho antiguamente, la gente tomaba así ¿cómo se dice? El tallo del regaliz se masticaba y se hacían preparaciones de dulce y de cosas así. Es algo muy, en realidad, abundante, pero como que en Chile desapareció un poco así como la producción. Eso es lo que me impresiona. A lo mejor en otros países está más disponible, ¿ok? Pero es una hierba que crece así natural y también hay cultivo masivo porque se hacen dulces y cosas así de regaliz, ¿ok? Bien, entonces si ustedes se fijan, eh, son todos remedios comunes, así de cocina la mayoría. Existe también aceite de rosa, ¿ya? Que es el aceite puro de la rosa, que claro que es algo concentrado, ¿cómo se dice? Es súper caro, pero se ocupa súper poco, ¿ok? También no necesariamente se necesita ese ingrediente. Y van a haber otros ingredientes que son más difíciles de encontrar, ¿ok? Pero que hacen parte de la receta original, que primero lleva un poco de óxido de fierro, ¿ok? Que en el sánscrito se llama gairika, que es algo que va a estar presente en otro remedio, lo vamos a ver, que va a estar presente en otro remedio que vamos a mostrar ahora, ¿ok? Que en la Ayurveda está escrito como teniendo muy buenas propiedades, ¿ok? Ese óxido de fierro. Eh, Goma arábiga, el catecú, que es el cádira, que es una hierba que estamos, en la Ayurveda se habla mucho que es muy buena para el cuidado de los dientes. ¿Ok? Daru Haridra. Daru Haridra, yo le puse aquí como berberis. Es como si, es un, es, en la Ayurveda está escrito como otro tipo de cúrcuma. ¿Ok? Está la cúrcuma, que es el tubérculo, no tubérculo, el rizoma que se ocupa, ¿verdad? Y está en esa cúrcuma en el sánscrito se llama Haridra. Esta se llama Daru Haridra. Es otro tipo de cúrcuma. En la Ayurveda está descrito como que hay dos tipos de cúrcuma, la cúrcuma que nosotros conocemos y el Daru Haridra. Pero este Daru Haridra es una cúrcuma que viene como si fuese así de un árbol casi. ¿Ya? Es otra planta totalmente diferente, ¿ya? Pero tiene propiedades un tanto parecidas. Y, ah, ok, y ese cancolan que es otro tipo de pimienta, ¿ok? Entonces, ¿cómo se prepara esto? Se mezclan todos los ingredientes en polvo en partes iguales, ¿ok? Y se le adiciona 0,1 ml, o sea, muy poco, en verdad es como para dar un aroma, ¿sí? Del aceite de rosa, ¿ok? Entonces, todo eso se mezcla, se coloca todos los ingredientes secos, ¿verdad? En polvo, en un polvo bien fino, se mezclan todo eso en partes iguales, ¿ok? Y se guarda en un pote y eso se ocupa entonces después para el lavado de dientes. La persona puede tomar el cepillo de dientes, ¿verdad? Lo moja un poco, lo coloca ahí en la pasta o coloca un poco del polvo, del polvo en el cepillo de dientes y con eso se lavan los dientes, ¿ok? ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Qué es lo que pasa? Que en la Ayurveda está escrito que para el lavado de dientes uno tiene que usar principalmente sabores o picantes o amargo o astringente, ¿ok? No lavarse los dientes con sustancias que sean dulces, ¿ok? Eso ayuda a la prevención de caries, al cuidado de los dientes, etc. Por eso que ustedes van a ver cuando venden así, por ejemplo, pastas de dientes ayurvédicas, la mayoría son un poco más picantes de lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿ok? Y en ese sentido hay que tener ojo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos acostumbrados a un tipo de picante, en nuestra pasta de diente, por ejemplo, no sé, si uno compra una pasta de diente normal en la farmacia, es un poco picante, tanto que si uno se pone la pasta de diente en la lengua, como que arde un poco, ¿verdad? Y es un picante suave como si fuese de la menta, ¿ok? Ese es un tipo de picante. Ahora, si nosotros usamos un picante que son varias, ¿cómo se dice? Si ustedes ven canela, clavo, pimienta, cosas así, puede ser un poco más picante de lo que nosotros estamos acostumbrados, lo cual es muy bueno para los tratamientos. ¿Por qué? Porque va a ser un efecto más potente. Entonces, para una persona que tiene tendencia a caries, la higiene no es muy buena de los dientes,
estas hierbas van a ayudar como si fuese así a cuidar la salud vocal. ¿Ok? Ahora, una persona que tiene, por ejemplo, sangrado de encía, sensibilidad, mucha sensibilidad, etcétera, a veces el mucho picante no es bueno, ¿ok? Hay que tener cuidado. Entonces, y si ustedes dicen, a mí me gustó esto, yo quiero empezar a usar, quiero empezar a hacer mi propia pasta de diente en polvo, voy a usar esto. Ok, se puede usar, pero anda de a poco colocándola en tu vida, gradualmente. ¿Por qué? Para que tu boca, tu saliva, tus dientes se acostumbren. Eso es muy importante, ¿ok? En el Ayurveda está escrito que todos los cambios que uno haga tienen que ser graduales, ¿ok? Para el cuerpo poder acostumbrarse. Ok. Ok, entonces, y la referencia de esta pasta, de esta churna, no la vamos a encontrar en los textos de Ayurveda propiamente tal, ¿ok? Va a ser más como si fuese así una receta propia de cada farmacéutica va a tener. Pero todas las farmacéuticas en general van a tener esta Dashanakanta churna como parte de su arsenal, ¿ok? Entonces yo les puse primero esta churna porque para que ustedes vean que es bien simple de hacer, con la mayoría de los ingredientes bien presentes y abundantes en nuestro medio, que puede ser usada y puede ser hecha también un tratamiento para personas que tengan problemas dentales bucales. ¿Ok? Eso. Avero dice usar aceite de coco y bicarbonato. Claro, eso es puede ser otra receta también. ¿Ok? Pero la que se ocupa sin Ayurveda y la que en muchos hospitales cuando la persona va y se interna te van a dar esta pasta de dientes. ¿Ok? Para uso te dan esta pasta de dientes en hospitales o en lugares, en estos centros se usa. Entonces es como algo así del día a día. Te dicen, mira, aquí durante este tratamiento te dejamos esta pasta de dientes, usa esta aquí. ¿Se entiende? Ok, Dashanakanta Churna. Vamos a ver otra que es ahora Rasnati Churna. ¿Ok? Rasnati Churna. Rasnati Churna es ¿cómo se puede decir? Una preparación muy interesante. ¿Ok? Si ustedes ven aquí esta niña, no encontré muy buenas fotos, pero bueno, está esta. Este Rasnati Churna se ocupa especialmente después de las terapias. Entonces, si alguno de ustedes aquí es terapeuta, tiene un centro de terapia, hace masaje, bianca, esas cosas, esta es una hierba muy importante. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los lugares, en los hospitales, se ocupa este Rasnadi Churna después de cada una de las terapias que uno hace el paciente, se aplica el Rasnadi Churna. ¿Ok? Entonces el Rasnadi Churna tiene como función principal reducir el kapha, reducir la humedad en exceso que puede quedar en la cabeza, principalmente en la cabeza en esta región, la cabeza, el rostro, ¿verdad? Después de una eh, terapia, después de uno aplica aceite en la cabeza, etcétera, puede aumentar un poco el kapha. Y eso puede favorecer con que la persona se resfríe o le dé qué sé yo, alguna sinusitis, alguna cosa así. En nuestros tratamientos nosotros queremos evitar eso. Evitarlo primero porque no queremos que el paciente se enferme. Y segundo, queremos evitarlo ¿por qué? Porque eso obliga a parar las terapias. Porque uno no le puede hacer después abianga o masaje bueno, ninguna terapia se hace si es que el paciente está resfriado, ¿se entiende? Entonces yo le digo al paciente, ya vamos a hacer 7 días de abianga, 7 días de masaje. Y el primer día, por el exceso de humedad, el paciente se resfrió, entonces se paró mi tratamiento, ¿se entiende? Y ahí no puedo tener el efecto de poder hacer la terapia todos los días seguidos. En el hospital ayurvédico eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque la persona vino por ejemplo, supongamos, vino de Sudamérica, vino de Latinoamérica, viajó a la India a hacerse un tratamiento en un hospital. Se internó, pasaron 2 o 3 días y se enfermó. Y el tratamiento tiene que parar. ¿Se entiende? Y es una pérdida de tiempo, de plata, de un montón de cosas. ¿Se entiende? Entonces, Rasnadi Churnam sirve para eso. Y puede ser usado también no solamente para los que están en tratamiento, sino que para cualquier persona que se ducha, sale de la ducha y se aplica un poco de este Rasnadi Churnam. Generalmente se aplica aquí, como si fuese así en la parte de arriba de la cabeza, ¿ok? Un poco de esta churna y después las personas inhalan
como si fuese la respiran. No hay inhalarla, llevarla para adentro, no hay que hacer así, ¿no? Es solamente así como respirar eso, para que venga como que el polvo fino se va hacia adentro de la nariz, ¿ok? Y eso hace que se reduzca también un poco la mucosidad, etcétera. A veces dan ganas de estornudar o de toser un poco y eso es bueno para ayudar a eliminar cierta mucosidad en exceso, ¿ok? Entonces, este Rasnadi Churnan también ayuda en los casos de cuando una persona está con congestión nasal, sinusitis, está con mucosidad, etcétera. Nosotros podemos aplicarla como una forma de ayudar a reducir la mucosidad. Entonces tiene un uso preventivo y un uso terapéutico, ¿ok? Entonces para una persona, especialmente ahora, ¿verdad? Qué sé yo, invierno o primavera, está sintiendo que va a empezar a resfriarse, etcétera, una forma de reducir el kapha es aplicar este Rasnadi Churna. Se aplica aquí un poco en la cabeza. Se puede aplicar también un poco así aquí en los lados, en los senos paranasales, etcétera, especialmente si uno lo mezcla con un poco de aceite de ricino. Se puede mezclar con un poco de aceite de ricino y se aplica aquí, ¿ok? Y la persona inhala un poco el polvo fino hacia adentro, ¿ok? Ese es como se usa. ¿Podríamos aplicarlo en niños? Yo diría así que a partir de como si fuese una cierta edad, podríamos decir unos 5 o 7 años, en poca cantidad se podría empezar a aplicar, ¿ok? Porque en realidad es una preparación bien suave, ¿ok? Pero igual en los niños uno reduce la cantidad. Generalmente todos los remedios que nosotros vamos a ver generalmente se ocupan desde los 2 años para arriba. Esa es como la línea, ¿ya? Pero este Rasnadi Churnan como es una aplicación externa y se ocupa poca cantidad y uno puede reducir la cantidad en el niño. Y especialmente los niños que son los que más se ven afectados con enfermedades de la vía aérea superior. Entonces yo diría que sí, a partir de los 5 años se podría empezar a ocupar un poco de cantidad. ¿Ok? Siempre con cuidado, pero todos los remedios que vamos a mostrar nosotros, a partir de los 12 años, uno ya los podría empezar a ocupar de forma normal. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son los ingredientes de este Rasnadi Churna? Este Rasnadi Churna tiene varios ingredientes, ¿bien? Pero nosotros podemos seleccionar varios que tenemos presentes también en nuestro medio. Entonces, vean. Las hierbas que nosotros vamos a ver generalmente tienen así, Rasna Adi. ¿Qué significa eso? Rasna es la primera hierba que está escrita para el remedio. Eso es muy importante. ¿Ven? Aquí. Rasna. ¿Se fijan? Entonces, Rasna Adi. Adi significa, en el sánscrito significa etcétera. ¿Ok? Entonces, es como si fuese así, la churna, la preparación en polvo, hecha con rasna y las otras hierbas, para poder indicar de qué está hecha la hierba, porque si no tendríamos que ponerle un nombre a la hierba, ¿verdad? Y en general no tienen nombre. Algunas tienen nombre cuando es, por ejemplo, el nombre de quién fue el rishi, quién fue el maestro de Ayurveda que creó esa hierba. A veces existe ese nombre, ¿ok? Pero otras veces solamente el nombre inicial de la receta y adi y etcétera, ¿ok? Entonces eso es muy común porque la mayoría de los remedios ayurvédicos se va a llamar hierba, adi y lo que va a hacer después. ¿Ok? Si es churna, una churna, si es una decocción kashaya, si es un aceite del taila, que nosotros vamos a ver después esas preparaciones a lo largo de este curso. ¿Ok? Recuerden que todas estas presentaciones están disponibles en la plataforma, van a quedar disponibles en la plataforma, entonces, como se dice, también no es necesario que anoten todo, pero si quieren anotar no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, esta churna se llama Rasnadi Churna. ¿Por qué? Porque comienza con Rasna. ¿Se entiende? Rasnadi. A Rasna y otro. ¿Ok? Eso es importante para que después nosotros podamos empezar a aprender ¿cómo se dice? Los nombres de las preparaciones. Ok, entonces Rasna, ágaro. ¿Ok? Son hierbas que no están disponibles mucho para nosotros. Tiene ashwagandha, ¿ok? Ashwagandha es muy común, Withania somnífera, ¿ok?
le puse aquí como nombre bufera. Yo creo que nosotros la conocemos más como ashwagandha que bufera, pero ese es el nombre en español que estuve encontrando ahí, que estuve viendo en internet. Sándalo, ¿ok? Sándalo, jengibre, ¿ok? El regaliz, de nuevo. Vean esto que es interesante. Esta preparación que se llama samudra pena es parte de el hueso interno, ¿ya? El hueso interno de la jibia, ¿ya? Entonces no piensen que todas estas hierbas son vegetarianas. Hay algunas que tienen parte de animales, ¿ok? Hay algunas que tienen parte de animales. Entonces tiene como si fuese un hueso, como si fuese una concha, esa jibia, ¿ya? Eso como se, se limpia, se seca y después se pulveriza, se hace polvo y se ocupa en esta preparación, Rasnadi Churna. Ayuda mucho a reducir el kapha en la humedad, ¿ok? También el óxido de fierro tiene un poco esta. O sea, van a ver sustancias que son, vean, en esta misma preparación hay sustancias que son de origen animal, vegetal y mineral. Y eso es común en la Ayurveda. Se ocupa todo. Toda la naturaleza envuelta alrededor de nosotros, toda la naturaleza alrededor de nosotros se puede ocupar. ¿Ok? Ok. Más ingredientes. Pimienta, eh, extracto de aloe vera también. La otra tipo de pimienta que es la pimienta larga, el pipalín, ya vamos a hablar un poco más sobre eso. Cúrcuma, y en fin. ¿Ok? Entonces son varias hierbas, pero ¿cuál es la gracia? Que esta es una preparación bien simple. Es todos los ingredientes en polvo en partes iguales. ¿Entiendes? La gracia de estas preparaciones que son así. Yo les traje preparaciones que son más simples, ¿verdad? Entonces se toman todos estos ingredientes, todos en partes iguales, secos, se juntan y ahí ya nosotros tenemos nuestro Rasnadi Churna. Entonces Rasnadi Churna es algo que debieran tener siempre ustedes todos, especialmente si tienen un centro de terapia, es bueno tener, ¿ok? Y es bueno tener en la casa, ¿por qué? Porque en el momento en que uno dice, chuta, parece que me voy a resfriar, o estoy un poco congestionado, me pica un poco la garganta, inmediatamente yo quiero reducir el kapha de esta región de mi cuerpo, entonces se aplica Rasana Churnam. Después, en general, los terapeutas le van a aplicar aquí al paciente y después los mismos terapeutas van a tomar un poco así, como si fuese una pizca, ¿verdad?, de Rasana Churnam y lo colocan en la nariz del paciente y le dice, inhala. Eso. Ahí toman un poquito más, inhala. Y con eso se reduce el riesgo de que el paciente se nos resfríe o se nos enferme por las terapias. ¿Ok? Se puede usar diariamente. ¿Ya? Hay gente aquí en la India que lo usa diariamente. ¿Ok? Sale de la ducha y lo usa. Se aplica un poco. Se aplica como en el cuero cabelludo, así como un poco adentro. ¿Ya? Y especialmente para enfermedades de la vía aérea superior, congestión nasal, sinusitis, etc. ¿Ok? La referencia de esta churna, de este remedio, es un libro, ¿ya?, que se llama Sahasra Yoga. Sahasra Yoga. Es un libro importante porque es un libro donde están todas las preparaciones farmacéuticas de la Ayurveda, están en ese libro. ¿Ya? Todas, bueno, casi todas. ¿Ok? Entonces, un libro que yo les recomiendo tener, que es el Sahasra Yoga. Y ahí aparece así, ¿cómo se dice? Uno por uno todos estos remedios con las dosis, en fin. ¿Ok? Yoga en farmacéutica significa remedio. ¿Por qué? Porque yoga es unión, la unión de cosas, ¿entiendes? Entonces es como si fuese una mezcla. Y sahasra significa 1000. Entonces, sahasra yoga es como si fuese así las 1000 fórmulas, ¿se entiende? Ese es el significado de ese texto. Entonces, es un texto clásico de la Ayurveda sobre remedios. Y hay algunos remedios, como este aquí, el Rasnadi Churna, que solamente están en este libro, en Sahasra Yoga, no están en lo otro. ¿Ok? Entonces el Sahasra Yoga es como una recopilación de varios remedios de varios textos de la Ayurveda, pero además tiene como si fuese así preparaciones propias, ¿ok? Sahasra Yoga, ¿ok? Ese texto existe en español, mm, yo no lo he visto. General está en lo que más se ocupa son versiones en sánscrito con traducción al inglés. ¿Ok? Lo que más se ocupa.
¿ok? Después nos cabe a nosotros, vamos a tener esa tarea de traducirlo, ese texto. Ok. Rasna dicho. Bien. Hablando de polvos, no podíamos dejar fuera al más famoso de la Ayurveda, que es el trífala. ¿Ya? Trífala, o en sánscrito que se diría trípala. ¿Ok? Este P con H, en sánscrito se dice pa. ¿Ok? Pa. Trípala. Eso después en el hindi se dice trífala. ¿Ok? Ese P con H se pronuncia como fa, como nuestra F, trífala. ¿Y qué es lo que pasó? Que en el occidente se recibió el Ayurveda principalmente de médicos del norte de la India que fueron y viajaron al occidente, ¿verdad? Entonces, todos dicen trífala, pero aquí en el sur de la India, que son como más apegados así al sánscrito y esas cosas, a veces va a decir trípala, ¿ok? Pero este remedio ya quedó conocido como el trífala, ¿ok? Entonces, pala significa fruto y tri de tres, trífala, ¿ok? ¿Cuáles son los tres frutos? Haritaki, Amalaki y Vivitaki, ¿ok? Son tres frutos. Entonces yo ahora les traje la referencia de los textos de Ayurveda sobre, ¿cómo se podría decir? ¿Cuáles son las cualidades de cada uno de estos frutos? Y después cuáles son el efecto o el uso que se le puede dar a los tres juntos, ¿ok? Vamos a ver cómo entonces, esto es para que ustedes también tengan un gusto de cómo es que está descrito la sustancia en los textos de Ayurveda original. ¿Ok? Bien, entonces estos tres juntos forman lo que se llama el trífala. Los tres juntos, ¿cómo? Los tres juntos en polvo. ¿Ok? Se secan, se hacen polvo fino y se juntan y ahí yo tengo el trífala. ¿Ok? Generalmente en partes iguales, o a veces puede haber un poco más del otro, ya lo vamos a ver. Entonces, así que va a estar descrito una hierba en un texto un texto de Ayurveda. Si uno toma un texto de Ayurveda, va a estar descrito así. El sánscrito, ¿ya? Yo aquí puse el sánscrito en el alfabeto de Devanagari, que es el alfabeto original, y el sánscrito en el transliterado para poder leerlo, ¿verdad? Para los que no saben, este alfabeto de arriba se puede leer aquí, ¿ya? Hay algunos símbolos diferentes porque la pronuncia del sánscrito es un poco diferente, pero en fin, igual se puede leer más o menos así. ¿Ok? Entonces aquí va a hablar sobre el haritaki. ¿Ok? Entonces va a decir, haritaki es kashaya, es astringente. Madura para qué? Madura para qué significa que tiene un vipaka dulce. ¿Ok? Vipaka dulce. O el vipaka, el efecto digestivo. ¿Ok? No voy a entrar mucho en ese asunto porque es un asunto más de otro tema, pero la hierba va a tener un sabor, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que yo siento en la boca? Pero cuando esas sustancias entran en contacto con mi acné, con mi capacidad digestiva, con los ácidos de mi estómago, va a cambiar el sabor de la sustancia y va a tener un efecto diferente, ¿ok? Entonces tiene un sabor astringente y el vipaka es dulce, ¿ok? Es ruksha, es secante, ¿ok? Vilavana significa que no tiene sabor salado, ¿ok? Porque tiene otros sabores secundarios, pero salado no. Lagu es que es liviano. Dípana y Pachana. Dípana y Pachani significa como si fuese así, aumenta el fuego digestivo y digiere la comida que está dentro del estómago, ¿ok? Son como si fuese dos efectos dentro del mismo fuego digestivo, ¿ok? Uno un poco más superficial, uno un poco más profundo. Dípana, Pachana, ¿ok? Media significa en bueno para la memoria. Vasayaha Stapani Param. Y dice, Param es lo mejor para detener el envejecimiento. ¿Okay? Entonces, estos tres medicamentos, estas tres sustancias que están presentes en el trífala son rejuvenecedores. ¿Okay? Ushnavirya, potencia caliente. Sara significa que favorece el movimiento, un poco laxante. Ayushya promueve la longevidad. Buddhi Indriya Bala Prada. Prada significa brinda, Buddhi, inteligencia, Indriya, buen funcionamiento de los órganos sensoriales y Bala, que es fuerza.
¿ok? Haritaki, el Haritaki entonces, Yayet va a curar, ¿verdad? O va a ayudar en la cura de, dice así, Aviadins, Tams, Kappa, Vata, Yan, de todas las enfermedades que nacen de naturaleza Kappa o Vata, ¿ok? Haritaki es un excelente remedio. Entonces se puede ocupar solo, como tal. Digamos así, venden, ¿se entiende? Un paquete así de Haritaki, ¿ok? Se puede comprar. Está el Amalaki. El Amalaki entonces va a decir Tat Bat, Tat Bat. Estos versos se pueden cantar también, ya. No cantamos este, pero vamos a cantar este. Dice así: Tat Vada Malakam Shitam Amlapita Kapapaham. La gracia de la Ayurveda es que está todo en verso, que ayuda después a la recitación y al canto de los textos para uno poder aprenderlo más fácil. Entonces todo esto están en una métrica así que se puede ir cantando, ¿ok? Hay algunos que están en prosa, que igual se le puede colocar un ritmo, pero este texto que es la Ashtanga Hridaya está todo en métrica, ¿ok? Es bien interesante. Entonces aquí dice Tat Bat, Amalakam. Entonces el Amalaki o Amalaka, lo mismo, o a veces se le llama Amla, es igual al Haridaki, tiene las mismas propiedades, ¿ok? Rejuvenecedor, ayuda a la memoria, ayuda a varias cosas. Pero aquí dice Shitam es frío, Amlam es ácido, ¿ok? No como el Haritaki que era Kashaya, que era astringente, ¿verdad? Y dice Pita Kappa Paham y va a pacificar, a reducir el Pita y el Kappa, ¿ok? El Amalaki, a pesar de que es ácido y los ácidos aumentan el Pita, en general este disminuye el Pita. Entonces es un ácido bien interesante porque disminuye el Pita, pero también ayuda a la parte digestiva, al metabolismo, a esas cosas. ¿Ok? Nosotros ya lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? En la calca. ¿Se acuerdan que vimos una pasta de Amalaki? Es muy frío, entonces muy bueno para reducir el Pita. Se coloca en la cabeza. También lo que se ofrece en algunos lugares ayurvédicos es el Swarasa de Amalaki, que es súper ácido, ¿ok? Pero es muy bueno para la salud, pero es súper ácido. Entonces un Swarasa, un remedio bien potente de Amalaki, ayuda a reducir el calor del cuerpo, ¿ok? Pero nosotros a veces lo vamos a encontrar. A veces venden la fruta, como si fuese así la fruta seca. Como dices, unas cajas grandes que venden con la fruta seca. O en polvo, ¿ya? O en polvo también se puede usar. Y finalmente el Bipitake. Katupake himam kesyam akshmis shacha tadgunam. Entonces, aquí dice Ishat tadgunam. El Bipitake tiene casi las mismas propiedades, ¿ya? No exactamente iguales, pero casi iguales. ¿Por qué? Porque hay esa palabra aquí en sánscrito. Ishat significa casi igual, ¿ya? Tadgunam, casi igual las mismas propiedades. Pero ahora el vipaka es katupake. Katupaka significa un vipaka katu, ¿ok? Picante. Eso quiere decir que seca un poco el cuerpo, ¿ok? Ejima es frío también. Aquí estaba descrito shita, ¿ok? Shita. Y aquí hima, es lo mismo, de potencia fría, ¿ok? Que es muy bueno para el cabello, ¿ok? Entonces hay que traer las cualidades de los de atrás, porque aquí no están descritas muchas cualidades. Entonces, como el texto está escrito en secuencia y para ahorrarse versos, ¿por qué se quieren ahorrar versos? Porque antiguamente no existían impresoras, etcétera, tenían que escribir todo en una hoja de palmera. ¿Se entiende? Entonces, mientras menos versos uno pudiese escribir, iba a ser mejor. Entonces se describe primero el Haritaki, ¿se ven? 153, el verso, y después aquí va el 158, ¿ok? Va en secuencia. Ok, ese es por separado. Veamos ahora juntos. Entonces dice así: Iyam rasayanam vara tripala akshya mayapaha ropani
gada kleda medo meha kapasajad. Estos tres frutos, iyam rasayana vara tripala. Entonces, estos frutos, estos tres frutos, son el mejor rejuvenecedor que hay. ¿Ok? Rasayana vara. Akshya maya baja. Va a ser muy bueno para curar enfermedades oculares, ¿ya? Incluso en el consumo interno, o sea, la persona lo toma por vía oral, puede ayudar a problemas a la vista. ¿Ok? Ropani. Ropani significa ayuda a la cicatrización de heridas. Entonces se puede ocupar, se hace una calca, ¿ya? La pasta de que vimos ¿cómo se dice? En la clase anterior, se toma este trifala, se coloca un poco de agua, se hace una pasta y se coloca encima de por ejemplo, una úlcera que está de difícil cicatrización, cosas así, ¿se entiende? Hay personas que tienen estas úlceras por insuficiencia vascular, ¿verdad? Úlceras, heridas, ¿verdad? Eh, que todos los pacientes tienen que ir todos los días o cada 2 días van ahí al consultorio y se hace una curación, en fin, y son difíciles de tratar. El tripala se puede ayudar en eso, ¿ok? Solamente hacer la calca, se le coloca ahí, y después se coloca un vendaje por encima, ¿ok? Se deja actuando algunas 3, 4, 5 horas y después se limpia y listo, ¿ok? Úlceras varicosas, sí, como úlceras varicosas, ¿ok? Va a ser muy bueno, ¿ok? Siempre que hay insuficiencia vascular, también en la diabetes, en esas enfermedades que producen problemas para la cicatrización, ¿ok? Es bueno para usarlo para la enfermedad dermatológica, entonces aquí dice tuak gada, tuak en la piel, ¿verdad? Tuak gada, enfermedad de la piel, cleda cuando hay exceso de mucosidad, exceso de humedad en el cuerpo, meja, medas, que es la grasa, ¿ya? Entonces ayuda a disminuir la grasa también del cuerpo, bajar de peso y eso. Meja para la diabetes, ¿ok? Y capa, y para reducir el capa del cuerpo, ¿ok? Entonces, esos son los usos principales de este medicamento, pero se ocupa para muchas cosas, ¿ya? Lo que más lo ocupan las personas en general se lo toman a veces en las mañanas para ayudar en la digestión, porque va a ayudar a activar el fuego digestivo. Nosotros vimos, las 3 hierbas tienen un poder de activar el fuego digestivo. Se ocupa en la mañana. O a veces las personas se lo toman en la noche como un laxante para ir al baño el otro día en la mañana. ¿Lo han visto así? Es como el uso más común, ¿verdad? Que se usa. ¿Ok? Entonces el trífalo. Para este tema de la diabetes, para reducir el capa, lo que se hace es que se hace ¿cómo se podría decir? Es como una decocción, pero no es una decocción concentrada, es como si fuese así, por ejemplo, voy a dar una receta, una cucharada de trífala, ¿ok? En 150 ml de agua se hierve. Cuando eso se enfría, ¿ok? Cuando eso se enfría, se coloca un poco de miel y se le da a la persona para tomar. Eso es una receta descrita para el tratamiento de la reducción del capa, para reducir la grasa y ayudar en la diabetes. ¿Se entiende? Porque la miel va a ayudar, va a ser ese vehículo para ir reduciendo el capa, porque la miel es un excelente medicamento para reducir el capa. ¿Ok? ¿Todos conmigo? Ok. Y también existe lo que es el trifaladi churna, ¿ok? Trifaladi churna ahora se le agregan otras hierbas al trifala, ¿ya? Para darle, ¿cómo se dice? Otro uso. Y aquí lo que se agrega es el regaliz, ¿ok? Pero ahora la proporción que se usa es que el haritaki se ocupa 3 partes. Supongamos que yo voy a colocar así, por ejemplo, 30 gramos haritaki, 10 gramos amalaki, 10 gramos bibitaki, 10 gramos ya estimado. ¿Ok? Y esto también se mezcla, este también es muy bueno para reducir el capa. 5 o 10 gramos se hierven en el agua, se espera que esa agua se enfríe, se le coloca el miel y la persona se lo toma.
muy bueno para reducir el CAPA y para el tratamiento de enfermedades de CAPA. ¿Ok? Patricia, ¿tú tienes una pregunta? Espérame. Dame un segundo que para activar, poder ayudar, que voy a activar el micrófono. Ahora. Activa tu micrófono. Ahí sí. No, si la persona, por ejemplo, porque tú decías que es bueno para la diabetes, si la persona tiene diabetes, ¿puede consumir miel? O sea, ¿no es contraproducente? No. Bueno, es que ahí hay diferentes abordajes. El punto de vista occidental le va a decir, no, la miel es azúcar, no es bueno, ¿se entiende? Pero desde el punto de vista ayurvédico, se ocupa la miel para reducir el CAPA. Entonces, cuando tenemos una diabetes, que es una diabetes de origen CAPA, que nosotros vemos que la persona, ¿cómo se puede decir?, tiene aumento de peso, aumento de grasa, etc., la miel puede ayudar al control de esa diabetes. ¿Ok? Esa es una buena pregunta porque la miel, a pesar de que es una sustancia dulce, ayuda a reducir el kapha en la ayurveda y se ocupa para secar el cuerpo. ¿Ok? Es como si fuese un efecto inesperado en relación a la miel. Ok. Súper. Entonces, eso. La Karin aquí pregunta también. Espérame. Dame un segundo. La Cari pregunta, ¿se puede ocupar todos los días o por un tiempo? No, esto no. Solamente en tratamiento, ¿ok? Se hace un tratamiento, como dijimos en la clase pasada, máximo así 3 meses y se termina. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, es un rasayana, es un rejuvenecedor, pero eso no significa que lo vamos a tomar de por vida para rejuvenecer. Se hace un tratamiento de rejuvenecimiento, ¿se entiende? Donde se limpia el cuerpo, se eliminan las toxinas, etc. Y ahí después uno quiere restablecer la capacidad digestiva y ahí uno puede dar el trífala, ¿se entiende? Para ayudar a la persona a establecer su capacidad digestiva, va a ayudar a rejuvenecer, porque rejuvenecer en la Ayurveda significa, le decimos en sánscrito rasayana. Rasayana significa formar un buen rasa. Rasa es el primero de los datos, ¿se entiende? Entonces va a ayudar a formar un rasa de buena calidad que después va a ayudar a formar los otros datos de buena calidad. Si tengo un rasa bueno, mi racta, mi mamsa, midas, todo eso después se va a ir formando de buena calidad. Entonces eso es un rasayana. Y ahí después yo formé mi dato de buena calidad y terminó el tratamiento. ¿Ok? No es como si fuese un suplemento de por vida. ¿No? Entiendo que la miel en el caso del capa diabetes debe ser añeja, es decir, de más de un año. ¿Esto es así? Sí, si uno le quiere dar más potencia, lo que está descrito en la Ayurveda es que algunas sustancias, cuando uno espera 6 meses a un año, después de 6 meses o un año, esas sustancias se vuelven más fuertes, más potentes, y la miel es una de esas. Entonces la miel que uno obtiene de la temporada anterior, ¿ya?, es más potente, más secante y más potente que la miel que yo voy a obtener de esta temporada, por así decirlo, es una miel más fresca. ¿Ok? Entonces, sí, esa información es válida, yo diría. ¿Ok? Genial. Estamos yendo muy bien, ¿qué hora es? Espérenme. Ya, estamos casi terminando. Tripaladichula. Ok. Otro, bueno, nos quedan dos para terminar, ¿ok? Vamos a pasar unos 10 minutos, yo creo. ¿Ok? Pero los que necesitan salir, no se preocupen que va a quedar grabado toda la clase. Ok. Bien. Existe entonces aquí, este es el trífala, ¿verdad? Lo que vimos aquí. Trífala. Ahora vamos a ver otro que es trícatu. El trícatu, ¿ok? Trícatu también son 3 hierbas en polvo, generalmente se ocupan en polvo. O sea, en realidad el trícatu es siempre en polvo, ¿ya? Entonces son medicamentos en polvo. El trífala uno se lo podría usar así como las 3. No, el trífala también generalmente son los 3 medicamentos siempre en polvo. Sí, todos estos son siempre en polvo. Ok, entonces el trícatu son 3
pimienta. Katu significa picante, ¿ya? Entonces son 3 pimientas. ¿Cuáles son las 3 pimientas? Maricha, que es la pimienta negra, pipali, que es la pimienta larga, y shunti, que es el jengibre. ¿Ok? Estos 3 secos en polvo forman el tricato. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el verso. Rase paake chakatukam kapagnam maricham lagu. Vamos a ver primero las propiedades de maricha, que es la pimienta negra. La pimienta negra es picante en su sabor original y también en el efecto digestivo. Destruye el capa y es una sustancia liviana. ¿Ok? Estas son descripciones así. Hay algunos versos que tienen una descripción más larga, otros versos con una descripción más corta, pero para los fines de esta clase yo coloqué esto, así que una descripción más simple. ¿Ok? El, el pípali. El pípali es una sustancia muy interesante porque vean, el pípali seco, ¿ya? Es caliente y liviano, ¿ya? Si es que es fresco, va a ser más frío y pesado, pero no lo vamos a ocupar nosotros fresco. Entonces, quedamos con el seco, que es caliente y liviano, ¿ok? Pero es untuoso, virilizante, ¿ya? Y tiene un vipaka dulce y ayuda a pacificar el vata, ¿ok? Es un poco laxante, va a disminuir el kapha también, la disnea y la tos. Entonces, ¿por qué yo les digo que es interesante? Porque hay algunas sustancias que son picantes pero que no secan el cuerpo. Porque las sustancias picantes en general van a tener un efecto de causar una sequedad en el cuerpo. Entonces van a ayudar, por ejemplo, la pimienta negra en algunos textos está escrito que es buena para el, para el vata. Es lo mismo que nosotros vimos con el comino, ¿verdad? Que el comino decía que ayudaba al vata porque ayuda a favorecer el movimiento del vata, pero es secante. Entonces en el uso a largo plazo puede aumentar el vata del cuerpo porque aumenta la sequedad del cuerpo. ¿Ya? Pero esto no, porque este es picante, pero a la vez es untuoso y el vipaka es dulce, entonces mantiene la untuosidad del cuerpo, no aumenta mucho el vata. Entonces el pipali es muy bueno para eh, personas que tienen así sequedad en el cuerpo. ¿Ok? Pero esta hierba pipali no se ocupa, ojo, voy a repetirlo, no se ocupa en la culinaria. ¿Ok? La pimienta negra, el jengibre, se ocupa en la culinaria siempre, ¿verdad? En la India aquí todas las comidas llevan pimienta y jengibre, casi todo, ¿ya? Pero el pipali nunca lo van a ver en una cocina, solo en tratamiento, ¿ya? Solo en tratamiento. Entonces, no consumirlo así en exceso, y esto no es no lo digo yo, está aquí descrito. Na tam ati upayunjita, es decir, no consumir en exceso rasayanam vidim vina, si no se está en un tratamiento de rasayana o no se está haciendo un tratamiento así de una enfermedad, ¿ok? Si no se está dentro de un tratamiento, no se debe consumir pipalí en exceso, ¿ok? No se debe usar en exceso, se ocupa en poca cantidad. Es un medicamento potente, ¿ya? Es una hierba bien potente. Y finalmente tenemos nuestro querido jengibre, ¿verdad? Que dice así, Nagaram, Nagaram es el nombre, ¿verdad? Nagaram Dipanam Brishyam Grahi Hridyam Vibandhanut Rucham Lagu Swadupakam Snigdoshnam Kapavatayat. Entonces el jengibre es Dipanam, aumenta el acné, Brishyam significa que eh, aumenta el tejido sexual, ¿ok? Pero ojo, no es la sustancia principal que nosotros queremos darle a alguien para mejorar su potencia sexual, ¿verdad? Pero es algo que no afecta mucho la capacidad sexual de una persona, a eso es lo que se está refiriendo aquí, ¿ok? Grahi es constipante, Hridya es agradable, y lo que habíamos dicho, el grahi es constipante, pero tiene esta capacidad que es Vibandhanut, entonces tiene una capacidad de abrir los canales. Entonces, si una persona tiene una constipación crónica, así, una caca muy dura, difícil de salir, etc., el jengibre es muy bueno para, como si fuese así, des, desintegrar un poco las deposiciones para que después puedan salir. ¿Ok?
Ruchem ayuda al apetito. Laghu, liviano. Swadupakam, tiene un vipaka dulce. Entonces, el pípali, el jengibre y el ajo son tres remedios que, siendo picantes, tienen un efecto untuoso y dulce en el cuerpo. Entonces son tres medicamentos muy buenos para el tratamiento del vata. ¿Okay? Favorecen el movimiento del vata, pero sin secar el cuerpo. ¿Okay? Es caliente, untuoso, caliente, snigda, ushnam y kapha, vata y reduce el kapha y el vata. ¿Okay? Entonces estos tres, entonces ¿qué dice? Dice así, tat vat ardrakam etat chan. Entonces ahí está diciendo que el jengibre fresco tiene las mismas propiedades, ¿ok? No tomen en cuenta esta parte de aquí. De aquí para adelante está escribiendo el trikatu. Trayam tikatukam yayet. Entonces este es el trikatum. Trayam trikatum. Trikatukam. Puede ser trikatu o trikatuka. Da lo mismo. Ese es el trikatu. Pimienta negra, pimienta larga o pípali. Yo le puse ese nombre pimienta larga, pero en verdad se le llama pípali. Pimienta negra, pípali, jengibre. ¿Ok? Trikatu. Staulia, Agni Sadhana, Shwasa, Kasa, Shlipada y Pinas. ¿Ok? Entonces, este es muy bueno para reducir la obesidad, el Agni bajo. Shwasa significa así cuando la persona está como con dificultad respiratoria por alguna enfermedad respiratoria, ¿verdad? Está con bronquitis, alguna cosa así. Kasa, cuando está con tos. ¿Ok? Shlipada, retención de líquido. Este Shlipada a veces también se refiere a lo que es así como estas como elefantiasis, ¿ya? Que vienen principalmente por la filariasis y esa enfermedad, ¿ya? Y pinasam es congestión nasal, ¿ok? Entonces ahí se ocupa este medicamento, el tetricato. ¿Cómo se ocupa? A ver si está aquí. No. ¿Cómo se ocupa? Generalmente se va a tomar este polvo, se diluye en agua caliente o simplemente se hierve un poco, ¿ya? En agua caliente, qué sé yo, 5 gramos, 10 gramos, o uno puede ser paciente así, un cuarto de una cucharadita de té, no es mucho porque es un medicamento potente ya. Y ojo que puede causar, especialmente si la persona no está acostumbrada al uso de picantes, etcétera, podría causar un poco de acidez o alguna molestia así. Siempre hay que tener ojo cuando uno lo va a indicar, ¿ok? Y este se ocupa así, se puede ocupar después de la comida, muy bueno para ayudar a la digestión. O se puede ocupar 2 veces al día, una hora y media antes de las comidas y una hora y media antes de la cena, una hora y media antes del desayuno, una hora y media antes de la cena, para ir ayudando a establecer esta capacidad digestiva en un paciente que tiene un acné bajo, ¿ok? Y para ayudar entonces también a ir reduciendo el peso del cuerpo, etc. ¿Ok? Ayudar a bajar el capo. Pero yo ya he visto gente que, digamos así, toma un poco de polvo en la mano, lo toma y después se toma el agua. Porque también se vende en cápsulas. Este tricato, el trífala, también se vende en cápsulas. Entonces puede tomar una cápsula y después toma un vaso de agua caliente, un vaso de agua tibia. También se puede usar, ¿ok? No solo así como viene la cápsula con el polvo adentro. También se puede usar, ¿ok? Se ocupa mucho también para cuando una persona está así, cuando se va a resfriar, está decaído, el acné está bajo, ¿se entiende? Está empezando a tener mucosidad. Ahí, en ese momento, un poco de tos, el tricatu es muy bueno. También 2 veces al día, ¿verdad? Una hora antes de las comidas, una hora y media antes de las comidas, se toma siempre con agua caliente, ¿ok? Es el mejor vehículo y se usa, ¿ok? La referencia de esto es la Ashtanga Hridaya. Patricia, ¿quieres preguntar algo? Pensaba precisamente en la primavera, que hay tanta problema de capa por esta desintegración, digamos, de este, ¿cómo
Ujú. Pensaba que quizás personas que tienen dificultades con capa en esta época podría ser un buen medicamento. Sí, 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 excelente. La primavera, el inicio de la primavera, para reducir el capa y establecer el acné puede ser muy útil, ¿ok? Efectivamente. ¿Ya? Y porque el inicio de la primavera es el momento donde más el capa está aumentado en el cuerpo, aunque puede aumentar también en el invierno y también se puede usar, ¿ok? Aquí la María es una buena pregunta, ya que era lo que yo quería decirle. ¿Podría usarse solo el jengibre y la pimienta negra? ¿Ok? Porque esta pimienta larga no es fácil de encontrar. Y es verdad, no es, pero jengibre y pimienta uno va a la feria y lo encuentra, ¿verdad? Entonces, uno podría hacerlo, no va a tener la misma potencia, ¿ya? No va a tener el mismo efecto que el tricatu, ¿verdad? El tricatu es excelente así para reducir la tos, etc. Pero uno puede usarlo, puede hacer se llama duicatu, ¿verdad? Dos picantes, pimienta y jengibre. Y si uno necesita un efecto más potente, uno puede agregarle otra pimienta, ¿ya? Qué sé yo, alguna pimienta suave, puede ser comino, o puede ser una pimienta un poco más fuerte, como si fuese la pimienta cayena, ¿ya? Podría ser eso. Pero vean que lo que nosotros estamos sacando es como si fuese uno de los remedios más interesantes que el pípali. ¿Por qué? Porque el pípali hace con que la preparación no sea tan secante, porque es lo que ayuda a mantener, darle un poco de untuosidad, ¿ya? Y el pípali es bien potente. Entonces, el tricatu sin pípali no tiene mucho sentido, pero igual uno puede esperar un efecto similar si solamente uno ocupa la pimienta negra y el jengibre. ¿Ok? Entonces, es una buena pregunta porque no necesariamente vamos a tener el pípali disponible, pero el tricatu sí lo podemos usar. La pimienta y el jengibre juntos sí lo podemos usar. Yo a muchos pacientes solo les paso la pimienta y el jengibre. ¿Ya? Muchos pacientes solo pimienta y jengibre. ¿Se podría usar también después de una bianga u otra terapia como el Rasnadi? Ah, solo si uno ve que hay mucho riesgo de que el paciente tenga un problema de capa después de porque esto ya es como más algo más terapéutico que preventivo, ¿ya? El tricato. El Rasnadi es casi 100% preventivo, podríamos decir así, pero el tricato es más terapéutico, ¿ok? Ok. Bien, entonces este otro remedio que son tres polvos, la misma proporción, pues ven que son bien simples y bien potentes, tienen mucho uso y muchas circunstancias los podemos usar. ¿Ok? Y para cerrar, yo les quiero traer otro remedio más, ¿ya? Que es el Ashtachurnam. El Ashtachurnam también es así, ¿cómo se puede decir? Eh, Ideal tenerlo siempre a mano en nuestro arsenal terapéutico. ¿Ok? Ashtachurnam. Entonces, ¿se acuerdan que yo en la clase pasada les dije que había esa panta de comino, ¿verdad? Jireka panta. Entonces la persona está un poco hinchada, comió mucho brócoli, coliflor, no sé, está con muchos gases, se toma como si fuese un té de comino, ¿verdad? El acetachurna es lo mismo, pero 10 veces más potente, por así decirlo. Tiene un efecto un poco más o menos similar, pero vamos a ver. ¿Cuáles son los ingredientes presentes en el acetachurna? Maricha, que es la pimienta negra, shunti, el jengibre, lo mismo que estábamos hablando ahora recién, ¿ok? Y pípali, o sea, el tricatu es un ingrediente del ashtachurna, ¿ok? Entonces, esto es lo que yo les decía, que uno va conociendo, primero la farmacéutica o en el estudio de Ayurveda, uno tiene que ir conociendo las hierbas así individuales para ir teniendo como una idea general del efecto de esa hierba. Después se hace un remedio y de ese remedio se pueden hacer otro remedio. ¿Se entiende? Esa es la gracia que uno como que va construyendo y escalando en el arsenal y uno después también va entendiendo cuáles son las combinaciones, las cosas que uno puede ir colocando juntos. Ok, entonces tricato. Después está el ayamoda o adjoin. Adjoin son unas pequeñas así como si fuese así parece como si fuese así un anís, ¿ya?
Es parecido al anís, pero no es el anís, porque es más picante que el anís, ¿ya? Pero es como si fuese una anís. A veces se le dice incluso anís, anís. En la India a veces le dicen anís hasta el joint, ¿ya? Pero es diferente. Pero ustedes lo van a encontrar, si lo ven, buscan en internet, como ajoin. Comino, comino normal, y existe otro que es el comino negro, ¿ya? Otro tipo de comino. Que este se podría también reemplazar por quizá hinojo también, ¿ya? El hinojo un poco menos potente, pero también se podría reemplazar por ese. El asa fétida, ¿ya? Que se ocupa de esa resina. Mientras más pura sea asa fétida, mejor, ¿ya? Porque hay asas fétidas que se mezclan con almidón y otras cosas. Si es más pura, mejor. Y sal rosada, sal de roca, que es saindaba, así se dice esta que se vende así como sal rosada de los Himalayas, ¿ya? Los, los 8 ingredientes, ¿ok? Los 8 ingredientes se juntan en polvo, la misma proporción, ¿ok? Se juntan con un poco de, eh, ¿cómo se dice? Un poco de ghee, se puede colocar un poco de ghee y es un excelente medicamento. Vamos a ver directamente el verso porque habla de esto. ¿La azafetida en polvo se puede usar en preparaciones culinarias? Sí, sí, es azafetida en preparaciones culinarias se ocupa mucho, especialmente cuando se preparan porotos, lentejas, garbanzos, ¿verdad? Que ayuda mucho a evitar el efecto de gases que tienen eh, esos alimentos naturalmente. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este verso. Aquí otra métrica. Trikatuka majamoda saindhavan jirake dve samadharan gritanam ashtama hingubhagaha prathama kavala bhojas sarpisha samprayuktaha janayati jataragnim vata gulmam nihanti. Entonces, este remedio está escrito en el Ashtanga Hridaya. Ashtanga Hridaya es nuestro texto más común que nosotros usamos para el estudio de Ayurveda. En el curso que vamos a empezar después de este curso gratis, vamos a empezar otro curso de larga duración, donde vamos a estudiar el Ashtanga Sangraha, que es como si fuese así el padre del Ashtanga Hridaya, pero el Ashtanga Hridaya ya es muy buen texto, ¿ok? El Ashtanga Hridaya está dividido por secciones. En la sección de tratamiento, que es el Chikitsastana, en Gulma, que es una enfermedad, Gulma es una enfermedad en donde se produce un bloqueo del movimiento del vata hacia abajo, por así decirlo. Se bloquea especialmente la parte digestiva. A eso se le llama Gulma. ¿Ok? Está aquí, Gulma. Ese Gulma puede ser producido por Vata, por Pita, por Kapha, por Ama, tiene varias causas ese Gulma. Para el Vata Gulma, o sea, para cuando una persona tiene un exceso de gases, ese exceso de gases hace como que esté así súper hinchada, como que los gases no salen, la persona le duele el abdomen está duro, ¿ya? Ese tipo de problema hay, ¿ya? Y tiene otras causas. El Gulma en realidad es un gran concepto, más que una enfermedad es un gran concepto, ¿ok? Que después lo podemos estudiar con más detalle. Pero cuando existen estos problemas de gases, de aumento de vata, especialmente el aumento del vata intestinal, este remedio es muy bueno, ¿ok? Entonces aquí está describiendo la receta de forma simple. Trikatuka, que ya lo vimos, Ayamoda, que es este ajoin, Saindavan, la sal de roca, Jira Ketue, los dos tipos de comino, el comino común y el comino negro. ¿Se entiende? Samadharam en parte iguales, con un poco de ghee, Gritanam, Ashtam y 8 junto con el Hingu. Hingu es la asa fétida, ¿ya? Entonces ahí se forma el Ashtachurna. ¿Ok? Ashtachurna. O también se le dice Hinguadi Churna. ¿Ok? Hinguadi Ashtag. Ok.
¿Y esto cómo se consume? Aquí dice, pratama kavala bhojaha, se consume en el primer bocado de la comida. O sea, uno le dice al paciente, en el primer bocado de la comida, cuando así se sentó a comer, la primera cucharada de comida, ahí viene y le coloca un cuarto de cucharadita de ashtachurna. Uno siempre empieza con un cuarto de una cucharadita, así una cantidad bien pequeña, qué sé yo, 5 o 10 gramos. Puede ir aumentando un poco para ir teniendo más efecto, pero empezar siempre con esa cantidad, para ir viendo el efecto. Y ahí la persona, y también se le coloca un poco de ghee, ¿ok? Un poco de ghee, así derretido a la comida, junto con el ashtachurna. Y se lo come, ¿ok? Es muy bueno para ir restableciendo el fuego digestivo y ir eliminando el exceso de vata, el exceso de desequilibrio por exceso de aire en el, ¿cómo se dice? En el tracto gastrointestinal, ¿ok? En el costo. Entonces, este ashtachurna es muy bueno. Es muy especialmente bueno para cuando una persona si está muy hinchada, muchos gases, las comidas le dan muchos gases, cualquier cosa que come le da gases. Pero gases, digo así, ojo, porque hay varios escenarios donde se pueden generar muchos gases y la persona puede quedar hinchada, ¿ya? Cuando eso es producido más por el docha vata, sin mucha participación del docha pita, el ashtachurna es muy bueno, ¿ok? Si hay docha pita, puede ser un poco complicado dar este remedio, porque este remedio va a aumentar el pita un poco, ¿se entiende? Pero si es que es puro vata, es excelente, ¿ok? Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vasishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. ¿Cómo se dice? Aquí preguntan, tengo un polvo de azafeti hace 2 años. Miren, aquí en la India siempre ocupan las especias, todo lo que tienen guardado, nunca lo botan, ¿ya? Ocupan las especias así vencidas, etc. Se puede ocupar, yo diría que no hay ningún problema, pero va a ir disminuyendo la capacidad, ¿ya? Va a ir disminuyendo la capacidad, entonces mientras, ¿cómo se puede decir? Más reciente sea, es mejor, ¿ya? Es mejor. A ver, otra pregunta. Ok, eso. Muy bien. Entonces, lo invito en la plataforma. Ustedes van a ver, especialmente para los que están viendo la grabación, en el lado van a ver la invitación para el curso de Ayurveda tradicional, ¿verdad? Que es el curso que estamos abriendo este año, donde vamos a ir estudiando, como lo vimos en esta clase, los versos de los textos uno por uno, viendo todos los temas de la Ayurveda. Entonces, un estudio muy interesante para los que quieran entrar o los que quieran profundizarse en la Ayurveda. ¿Ok? Les dejo esa invitación. La próxima semana, día lunes, tenemos otra clase y jueves tenemos nuestra próxima clase también. Nos quedan 2 clases. Entonces, el próximo lunes vamos a ver decocciones. ¿Okay? Ese es el asunto de ese tema. ¿Okay? Decocciones. Ok. Que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.